Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Y así eres tú, Señor. Así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Y así eres tú, Señor. Así eres tú. Milagroso, nuestro Salvador, libertador, eres tú, Señor. Te adoramos, Señor, Dios de promesas, eres fiel, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Es imposible ignorar que nuestras necesidades espirituales, emocionales y materiales han aumentado. Es por esto que la palabra de Dios nos reta a tomar una posición de liderazgo. Damos inicio a la serie Liderando en tiempos de crisis. A continuación, el pastor Hiram Harris con el mensaje Avanzar a pesar de la oposición. Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión semanal. Esta semana continuamos la serie Liderando en tiempo de crisis. La semana anterior estudiamos la vida de un hombre valiente llamado por Dios a una misión muy particular. Nos referimos a Nehemías. Vimos su respuesta al conocer la necesidad de su pueblo, al recibir la noticia de su ciudad natal, con muros caídos, puertas quemadas a fuego. Y luego vimos su reacción, paso a paso, cómo fue motivado por la respuesta, por la mala noticia, y su decisión en su corazón de extender la mano, de levantar muros, de trabajar en beneficio de los suyos. Trabajos de valientes, trabajo de gente que mira más allá de su propia vida y entiende su asignación, la asignación que Dios establece y determina para una persona en particular en un momento particular. Recordemos algunas cualidades de Nehemías. Nehemías tenía dotes de liderazgo muy marcado, tenía una gran capacidad de organización y sobre todo tenía una gran confianza en un Dios vivo, fiel, de todo poder, de todo recurso, en quien él había depositado su confianza, y la oración que marcaba la vida de Nehemías era la siguiente: acuérdate de mí para bien, Dios mío, concede ahora buen éxito a tu siervo y dame gracia. Si recordarán, Nehemías significa Dios conforta. Al recordar un poco la historia, recordamos que Nehemías comparte la inquietud con sus oficiales. Y los oficiales que oyen el desafío toman para sí también el llamado a construir, a edificar, a levantar. Y su respuesta frente al momento en que ellos también evalúan en el campo la condición y la situación, su respuesta fue: no estemos más en oprobio, vamos a levantarnos y vamos a edificar. El capítulo 2 que estudiamos cierra con la expresión: así esforzaron sus manos para bien. La Biblia registra que el muro de Jerusalén fue reconstruido en 52 días. Esto fue un tiempo récord. Pero algo debemos entender este día. La reconstrucción no fue fácil, pues una gran obra siempre está rodeada de oposición. Y debemos estar claros en la siguiente declaración: cuando te dispones a hacer algo para Dios, no faltarán las voces en contra. Voy a repetirlo. Cuando te dispones a hacer algo para Dios, no faltarán las voces en contra. Y justamente eso es lo que queremos hablar en esta mañana. ¿Cómo avanzar a pesar de la oposición? Hay una frase popular que todos conocemos. La frase dice así: ladran, señal que cabalgamos. No se sabe el origen de la frase y tampoco sabemos quién fue el que la dijo. Se le atribuye a muchas personas,
pero ciertamente refleja una gran verdad. Todo aquel que avanza en un propósito encontrará oposición. En el seguimiento al libro de Nehemías, la Biblia hoy nos presenta la realidad que enfrentó Nehemías cuando se dispuso a realizar la obra de reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Y hay dos pasajes en el capítulo 2 y luego vamos a avanzar esta mañana al capítulo 4, donde nos dan idea de qué enfrentó Nehemías, con qué se encontró, qué tipo de voces se levantaron y cuál fue la reacción o la salida que usó Nehemías para avanzar y para continuar aún en medio de la oposición. El capítulo 2, verso 19, dice así: Cuando lo oyeron Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio, nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Se están rebelando otra vez contra el rey? Empiezan a levantarse voces, empiezan a levantarse centros de opiniones contrarias a la obra, a la empresa que Dios había puesto en el corazón de Nehemías para realizar. El verso 20 presenta cuál fue la respuesta de Nehemías. Y aquí el desafío durante toda esta mañana en que reflexionaremos sobre este pasaje es que puedas anotar, marcar en tu Biblia y en tus notas principios que nos van a ayudar a entender, principios que nos van a ayudar a prepararnos para responder correctamente a la oposición. Esta fue la respuesta de Nehemías. En respuesta les dije a ellos que hablaron en contra de nosotros: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nehemías demarcó muy claramente quiénes eran ellos y quiénes eran aquellos que se oponían. Estamos hablando, decía Nehemías, de una historia nuestra. Estamos hablando de la relación y la vida de Dios en nosotros y con nosotros. Lastimosamente, ustedes no quieren o no tienen nada que ver con esta historia de Dios sobre su pueblo. No tienen parte, no tienen derecho, no tienen memoria en Jerusalén. En cuanto a nosotros sí nos vamos a levantar y sí vamos a edificar. Te animo así rápidamente a que creamos a la palabra de Dios, a que creamos al plan de Dios, al propósito de Dios, al regalo de Dios para nuestras vidas en Jesús y a recibir sus principios a fin de caminar y así poder avanzar en medio de la oposición. Ahora sí, nos vamos al capítulo 4. El capítulo 4 presenta todo un desarrollo de una historia muy interesante que nos habla acerca de tener precaución contra los enemigos. El capítulo 4 trata acerca de los problemas que venían de afuera, los problemas que venían de grupos organizados para ir en contra de la decisión de Nehemías y los oficiales que habían decidido edificar y construir. El capítulo 4 habla de el acecho de la oposición para impedir que algo bueno sucediera en medio de la historia del pueblo. Y esta es parte de la vida regular, es parte de la vida espiritual, parte de la vida en el caminar en la fe. Hay conflictos fuera, hay oposición afuera, pero también el apóstol Pablo habla de conflictos dentro, temores. Y eso es tema que el capítulo 5 de Nehemías también aborda. Hay conflictos afuera, hay conflictos adentro. El capítulo 4, los primeros 3 versículos presentan toda la exposición de los enemigos
de la obra de Dios en la siguiente forma. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Hacer escarnio es burlarse. Piensa las veces que se han burlado de ti porque estás dispuesto a obedecer a Dios. Verso 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, este es Sanballat, y les dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Llama la atención a algo importante. Parecía un ataque directo a la fe. Parecía un ataque directo a toda la acción del pueblo de Dios al ser llamado a adorar a Dios. Si recordamos una de las expresiones en el libro de Éxodo, cuando Dios libera a su pueblo, Dios le dice a Moisés: dile a Faraón que quiero que mi pueblo vaya al desierto, salga a rendirme culto. Estamos hablando aquí que hay enemigos en la fe, hay enemigos de Dios, hay gente que nos puede rodear y estar muy cerca de nosotros, pero son enemigos del buen propósito, enemigos del buen plan de Dios para nuestras vidas. Sigue diciendo el texto: ¿acabarán acaso en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Parecía que ellos disfrutaban que la historia de Jerusalén, que la historia del pueblo de Dios se miraba en ruinas. Ponga atención. Hay gente que se alegra de tus tropiezos. Hay gente que se alegra en tus tiempos difíciles. Y en muchas ocasiones, repito, están muy cerca a nosotros. Toda esta serie está relacionada a un gran desafío. Un desafío a cómo levantarnos y hacer aquello que Dios nos ha llamado en tiempos difíciles y hoy de manera muy particular, a pesar de la gran oposición. Hubo otra palabra de burla, verso 3. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Imagínate gente que habla en contra, gente que levanta su voz, gente que a la primera que algo sucede adverso a tu vida, lo van a celebrar. Pero quiero decirte, Dios está con su pueblo. Dios fortalece a los suyos. Dios anima a su pueblo, anima a su iglesia, porque no se trata solamente de una persona de la iglesia, se trata del llamado de Dios para que las vidas que le aman a Él sean de bendición a muchas personas que están hoy en gran necesidad, en gran afrenta y en gran dolor. Nuevamente, Nehemías ora. Y esta es una oración un poco distinta. El verso 4 dice y expresa la oración de esta manera: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve sus burlas sobre ellos. Vuelve sus burlas sobre su cabeza. Esta oración tuvo un efecto bien interesante. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que ellos tomaron ánimo, tomaron fuerza, tomaron vigor, y la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Y el verso 4 dice la razón específica: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Quiero animarte para que miremos las realidades de este pasaje frente a realidades que reflejan la vida diaria, la vida cotidiana. Frente a la oposición nos desanimamos. Frente al tiempo difícil bajamos la guardia. Frente a la adversidad que se levanta como un gran gigante, naturalmente, emocionalmente, el hombre puede detenerse, o en ocasiones el hombre se puede frenar en su caminar.
Pero sabes, este pasaje y este desafío es para la iglesia del Señor, para aquellos que amamos al Señor, para aquellos que estamos dispuestos y entendiendo que tenemos una asignación y una misión que es más grande que nosotros. Y hay una asignación más grande que nosotros. La única manera en que podamos realizarla es permitiendo que Dios mismo sea el que intervenga en medio de nosotros. Esta historia está bañada de oración. Recordemos, al momento en que Nehemías escucha la noticia, ora y llora, hace ayuno. Al momento en que presenta delante del rey la petición, ora. Y nos encontramos nuevamente a Nehemías orando ahora frente a la oposición. Pero observen, tiempos difíciles, ora, se levanta. Tiempos de angustia, ora y continúa. Tiempos de oposición, ora y sigue adelante. Sigue la pista de la historia. ¿Sabes por qué es importante orar? Sin cesar, dice la Biblia. Orad sin cesar. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo de nuestras almas no se detiene. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8 que el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Versos 7 y 8 del capítulo 4 de Nehemías dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Miren la reacción: se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Aquí estamos frente a una amenaza real de un ataque armado. Recuerdan que vemos en el pasaje anterior que estaba Tobías hablando delante del ejército de Samaria para llevar noticias en contra del pueblo de Dios, y aquí había una dirección específica para utilizar la fuerza física para detener al pueblo de Dios. Pero sabes, cuando hablamos de algo que nos interesa, cuando hablamos de algo que atañe a nuestras vidas, que atañe a nuestro corazón, no hay fuerza física que nos detenga para hacerlo. Y es lo que sucedió con ellos. Estaba en juego el nombre de Dios, la historia de Jerusalén, la historia del pueblo de Dios. Estaba en juego sus propias vidas, sus casas, sus familias. Y aquí hago una pausa para preguntarte y para que todos pensemos y podamos contestar: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar en términos de sacrificios personales cuando hablamos de nuestra familia? Cuando hablamos del bienestar, de la seguridad de nuestra familia, de aquellas cosas que tienen especial valor para nosotros. Y puede que en tu mente vengan muchas historias de momentos cruciales en tu vida, momentos importantes en donde, por amor a los tuyos, te atreviste a sacrificar algo importante, hablando en términos correctos, no hablando de prácticas inmorales, inadecuadas por causa de, el fin nunca justificará los medios. Estamos hablando de cuánto valor le damos a cosas importantes y frente a ello cuánta disposición está de nuestra parte de hacer los sacrificios necesarios. Y piensa en algo, aquello que vale mucho para ti. ¿Cuánto estás dispuesto en función de sacrificios personales para lograr que se cumpla? Nuevamente frente a amenazas, nuevamente frente a tiempos difíciles, seguro ya sabes qué hicieron. Nuevamente oraron delante de la presencia de Dios, pero a la oración le añadieron algo adicional. Dice el verso 9, capítulo 4 estamos. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquí surge una función interesante. Surge la función de los llamados atalayas.
La obra estaba avanzando y era necesario entender realidades objetivas. Ciertamente, Dios está con nosotros. Hay buen ánimo, estamos avanzando, estamos construyendo, pero tenemos conocimiento de que hay una conspiración que se mueve en contra nuestra. Y esa conspiración no solamente es de forma ideológica, sino inclusive esa conspiración está tomando acciones prácticas y posiblemente vienen físicamente en contra de nosotros para detener la obra. ¿Qué hicieron? Oraron, dijimos, y pusieron personas que velasen en el muro. Pusieron personas que miraran en lugares estratégicos bien posicionados para dar aviso cuando algún enemigo se asomara en el horizonte con alguna intención de venir en contra de nosotros. Esta figura en la Biblia se les llama atalayas. El profeta Ezequiel habla de los atalayas y hablaba de gente que iba a ser posicionada en lugares especiales y que iban a tener unas trompetas en sus manos para dar anuncios, para avisar. Los atalayas eran colocados en lugares más altos. Y recuerda la expresión que usamos la semana anterior. Los líderes ven primero, los líderes ven más que otros, los líderes ven oportunidades y no solamente problemas. Así que al momento en que Nehemías coloca gente posicionada estratégicamente, pero algo más hicieron ellos. Dice la Biblia que trabajaban con una mano y con la otra mano tenían la espada. Hacían la obra con una mano y tenían en su otra mano la espada. Viene a mi mente la figura de la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Y esto habla de una persona que está alerta espiritualmente a lo que está sucediendo alrededor y no solamente puede mirar en términos físicos, en términos humanos, sino que puede entender, puede comprender, puede discernir los tiempos, lo que está sucediendo detrás de los eventos y puede tener claro, dando una interpretación conforme a los tiempos en que Dios se manifiesta, los tiempos en que Dios se mueve, e inclusive conocer los tiempos del avance de la maldad en medio de nosotros. Qué importante es entender que una estrategia de levantar muros, de edificar ciudades, en términos espirituales, de levantar aquello que se ha derribado por causa de la maldad, por causa del pecado, va a requerir o va a demandar que hombres y mujeres se levanten en la autoridad que viene solamente del poder del Espíritu Santo. Ellos posicionaron gente en lugares especiales, personas en lugares estratégicos, pero aún se requería hacer algo más con el pueblo. Requerían ser desafiados de manera continua a fin de que ellos no desmayaran. Vuelve aquí la parte emocional. Somos seres frágiles, ¿recuerdan? Somos vasijas frágiles, nos desgastamos, nos podemos cansar, nos podemos desanimar. Y es por eso que de continuo se requiere que siempre haya una voz que recuerde las promesas de Dios, que traiga a memoria quién es Dios y quiénes somos en Dios. Así es que Nehemías, como un líder muy completo, no solamente en estrategia, en formas de avanzar, sino también entendiendo la fragilidad humana, la realidad humana, apela en su mensaje de ánimo aquellas cosas que para una persona, para un ser humano es lo más importante. Los suyos, su casa. Tú puedes mirar alrededor y este dicho es bien interesante sobre todo las madres. Dice, las madres se miran en una posición como gallinas, cubren, pero también se pueden convertir en leonas,
cuando alguien atenta contra alguno de sus polluelos, siendo gallina, o de sus cachorros ya en la función de leona, e igual sucede para el varón. Nadie puede tocar nadie toca al hijo ajeno. Son expresiones muy conocidas por todos y son expresiones muy usadas. Y justamente Nehemías hace eso. Nehemías anima, Nehemías le habla al pueblo apelando a lo más importante. Y miren la forma que usó Nehemías para hacerlo. Después miré y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales. Recuerden que había un llamado a que el liderazgo, a los principales que habían quedado en la cautividad, fuesen ellos los que fueran por delante. Y este fue el mensaje. Verso 14. Les dije, no temáis delante de ellos. Acuérdense del Señor, grande, temible, por amor a los suyos, a sus familias, a sus casas. Esa fue la mayor voz de ánimo y es el mensaje mejor que podemos esta mañana compartir dentro de este contexto. Vamos a traer a memoria que Dios es un Dios grande, Dios es un Dios poderoso, que no ha fallado, que no ha cambiado, que está con nosotros siempre. Y también conecta y dice, por amor a Dios, pero también por amor a los suyos, por amor a su familia, a sus casas. Y pregunto otra vez la pregunta que hice anteriormente, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar en términos de sacrificios personales cuando hablamos de nuestra familia, de aquellas cosas que tienen un valor especial para nosotros? ¿Qué sucedió como una respuesta a este llamado importante que encontramos en el verso 14? Cada mensaje venía o le seguía una respuesta. Cada desafío obtenía una reacción y se hizo notar lo que había sucedido en el corazón del pueblo porque los enemigos, dice el verso 15, cuando los enemigos oyeron el desafío, quiere decir que estaban cerca. 2, cuando oyeron que nosotros habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Pasó algo muy especial. La palabra que Nehemías llevó al pueblo fue una palabra que trajo entendimiento, trajo conocimiento y trajo revelación. Una revelación del propósito de Dios, una revelación de su llamado a caminar en pos de Él. Y esto fue notorio a los enemigos. Cuando ellos escucharon, wow, nos salió mal la jugada. Ellos entendieron que su Dios es grande, entendieron que su Dios es poderoso y es mayor que nosotros. Por lo tanto, no podemos hacer absolutamente nada con ellos. Y también habían entendido que Dios había desbaratado el consejo de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Las palabras de amenaza no tuvieron efecto. Las palabras fuertes en contra de su destino no pudieron tener algún alcance sobre la vida del pueblo de Dios. Dice, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Sin entendimiento, reitero, sin conocimiento, sin revelación de quién es Dios, de cuál es su plan, de cuál es su propósito para nuestras vidas, no podremos avanzar, pues siempre estaremos a merced de las amenazas del enemigo. Así Nehemías se enfrentó a la oposición de 4 formas.
Número 1, buscó a Dios en oración. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Número 2, Nehemías entendió que el enemigo no desmaya en su acecho. Por lo tanto, no bajes la guardia, no bajes tu alerta espiritual, no descanses en una victoria que hayas tenido en medio de la guerra. Puedes tener una victoria, pero la guerra continúa. No descanses, mantente alerta espiritualmente. Número 3, Nehemías animó de continuo a su gente. ¿Qué nos dice esto? Enséñales a los tuyos, a los que diriges, a aquellos que son parte de tu equipo, a tu familia. Enséñales la foto del buen final. Llénate de las promesas de Dios para tu vida. Hay muchas promesas en la palabra de Dios. Se cuenta que hay más de 3,000 promesas en la Biblia. Una recordarás: he aquí yo hago cosa nueva. ¿No la conoces? Pronto saldrá a luz. Número 4, se mantuvieron firmes hasta completar la obra. Es importante ciertamente cómo empiezas algo, pero es más importante cómo terminas. Por eso el apóstol Pablo, en el cierre de su vida, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, estoy listo. Importante, ¿cómo terminas? Si empezaste en pos del Señor con una pasión más o menos, enciéndala en el camino y finaliza con una gran pasión. Que tu presente sea un presente apasionado por Dios, apasionado por su palabra. Es la forma que te va a garantizar para que te mantengas y permanezcas firme hasta completar la obra. Hablamos de liderar cuando se levanta oposición. Y liderar cuando se levanta oposición refleja el carácter de alguien que, enfrentando el oprobio, el rechazo e incluso la violencia hacia su persona, cumplió su misión. Sin lugar a dudas, esa persona es Jesús. Él es nuestro modelo de vida. Así que por amor a Jesús, por amor a tu familia, por amor a esta tierra en donde vivimos y habitamos, la invitación: vamos a levantarnos y vamos a edificar a pesar de la oposición que encontremos. Estamos en tiempos de un inmenso desafío a nivel global, a nivel nacional. Inmenso desafío en términos de familias. Inmenso desafío en la responsabilidad personal de rendir nuestras vidas delante del Señor, porque todo inicia en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Este día yo te invito a que junto a estos oficiales, junto a Nehemías, junto a millones de hombres y mujeres en el mundo entero, que hoy en medio de gran oposición a su fe, oposición a sus principios, oposición emocional, oposición física, oposición espiritual, han levantado su mirada al Dios de los cielos, han puesto sus ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, y se han atrevido a levantarse y a marcar la diferencia en una generación que hoy está gritando por ayuda y por auxilio, y solamente aquellos hombres y mujeres que tengan el carácter de Jesús lo van a poder llevar hacia adelante. Allí en tu lugar te invito a que le digas: Señor, hay mucho
muchos muros derribados a mi alrededor. Hay puertas quemadas en mi vida, en mi familia, en mi vecindario, en medio del centro laboral donde me muevo. Hay muchos muros derribados. Hay muchas puertas quemadas a fuego que no tienen cerrojos, que no hay autoridad, no hay ley, no hay orden. Y yo quiero ser instrumento para que tú me uses y llevar bendición y transformación a esas vidas y a esos lugares. Esa es mi oración, que sea nuestra oración en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a continuar en lo que resta del día y la semana, una lectura en detalle del libro de Nehemías. Y nuestro anhelo y deseo es que tu caminar en el Señor sea prosperado, basado en la única manera, en la única forma, es que nuestras vidas se rindan delante del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y puedes contactarnos a través de ellas. Y si hay alguna petición de oración, para juntos orar y pedir que Dios bendiga tu vida y acompañarte en tu caminar de fe. Que el Señor te bendiga. Si al escuchar este mensaje usted tomó la decisión de hacer a Jesús su Señor y Salvador personal y le gustaría crecer en su caminar de fe de la mano de Dios, puede contactarnos en nuestras redes sociales que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.